Buenos días a todos. Ezequiel, buen día. Buen día a todos. Bueno, creo que no vamos a preparar el corazón, lo traemos preparado, ¿verdad? Vamos a dar gracias por lo que hoy nuestro Padre va a hacer en nuestras vidas y porque vamos a comer pan vivo. Padre, es un privilegio siempre el estar juntos con nuestros hermanos, la familia que tú estás creciendo y criando, para que en cada uno de tus hijos se manifieste la gloria de Jesús. Gracias por concedernos este tiempo juntos. Nuestra comunión personal contigo es eterna. Nuestro tiempo juntos es un ágape en el que participamos para recibir de ti, por conducto de tus hijos, el pan de vida que tú quieres darnos hoy. En tu palabra nos dices, abre tu boca y yo la llenaré. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Abrir la boca de nuestro espíritu para comer pan vivo, tomar agua viva y poder ver en nosotros el producto de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Listos? Pues, miren, hemos estado comprendiéndonos en la verdad de la obra de Dios, entendiendo que Él construye hijos en su semejanza, porque cuando hablamos de ser hechos iguales a Jesús, tenemos que tener clarísimo que Jesús es idéntico al Padre. No hay diferencias entre el Padre y el Hijo. Y este privilegio que nos es dado de ser llamados a vivir el proceso de ser hechos hijos de Dios por gracia, es algo maravilloso que Dios solamente puede hacer. El llamamiento es tan alto, tan ajeno a lo humano, que hemos sido invitados a permitirle a Dios hacer de cada uno de nosotros lo que Él es capaz de hacer. Y por eso el primer fundamento que Dios establece en nuestras vidas y en el cual estuvimos ocupados por varias semanas siendo introducidos a la vivencia del arrepentimiento de obras muertas, que hoy lo entendemos como el dejar de hacer lo que yo soy capaz de hacer. ¿En qué? En todo. ¿Para volverme inútil? No. Para volverme verdaderamente útil a Dios. Porque es una verdad que no es razonable humanamente, pero es completamente correcta en la verdad divina, que mientras yo esté tratando de hacer por mi cuenta, soy completamente inútil para los propósitos divinos. Y que es cuando ceso de mis obras. Por eso en Hebreos capítulo 4 dice, el que ha entrado a su reposo, el reposo de Dios, ha cesado de sus obras. Sí, y la vida en el reposo divino ocurre cuando yo ya no hago para mí, por mí, ni para Dios, ni para nadie, sino que ahora yo vivo lo que Dios hace en mí. Y ten por cierto que Dios no te va a tener de flojo, no te va a tener aburrido, no te va a tener inactivo o estéril, sin fruto, sino que si algo hace Él en nosotros es que Él nos torna en seres productivos, pero ya no producción humana, sino la producción divina que genera el fruto de Dios, emanando de nuestros corazones de manera natural, porque lo está haciendo Él en nosotros, porque lo que Él es
en nosotros está manifestándose. Y entonces, si no vivo en un constante negarme a hacer lo que la capacidad humana me facilita, pues estoy entonces, al no vivir el arrepentimiento de obras muertas, estoy viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y por eso ese fundamento Dios trabaja en establecerlo. Y quiero recalcar y siento que es importantísimo que todos estemos claros que nada de esto lo logramos por nosotros mismos, sino que esto es producto de la obra de Dios en mí. Entonces, cuando Él me hace entender que debo vivir en arrepentimiento de obras muertas, lo que no hago es decir, está bien, ya entendí lo que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir, lo que tú demandas de mí. Eso sería seguir ciego a la realidad divina. Lo que hago es decir, gracias, estoy de acuerdo en que produzcas eso en mí. Estoy de acuerdo en que tú establezcas en mí esta vivencia de arrepentimiento de obras muertas, para que en lugar de ocuparme en nada de lo que mi viejo hombre quisiera hacer, ahora yo pueda vivir tus obras, porque eso es lo que sigue, ¿recuerdan? El segundo fundamento que Dios establece es fe. La vida de fe es una vida que opera en base a lo que Dios hace en mí. Fe no, hemos creído demasiados errores y engaños respecto a la vida de fe. Y la manera más sencilla de entenderlo y de vivirlo es: vivo la expectativa constante de que Dios cumpla en mí su compromiso, de que Dios realice en mi vida lo que me ha prometido. Y por eso la definición que el Espíritu Santo da, que es maravillosa en Hebreos 11, dice, la fe es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Pues si yo espero ganarme la lotería, por ejemplo, no hay promesa de Dios al respecto. Y entonces esa es una esperanza vana, vacía de sustento, ¿sí? Pero si yo espero que Dios establezca en mí el arrepentimiento de obras muertas, eso va con promesa, porque Dios me dijo que lo viva, y entonces Él es responsable de hacerlo realidad en mi vida. Es su palabra cumplida en mí. Y a eso se resume la vida en fe. Si Dios me dice, ama como yo amo, y yo lo vivo en fe, entonces estoy anticipando, expectante de que Él manifieste su amor en mí para que se cumpla esa palabra. Si Él me dice, sé santo como yo soy santo, la vida en fe me dice, Padre, gracias porque tú vas a manifestar tu santidad en mí. Y Él me dice que Él me santifica por completo. Y así sucesivamente, cada compromiso que Dios hace conmigo, lo vivo en fe, esperando que se cumpla y convencido de que, aunque no lo vea en este momento, el que lo prometió, el que me ha hecho la promesa, es fiel para cumplirlo en mi vida. ¿Sí? Y esa es la vida en fe, en resumen. Entonces, si no hay promesa o compromiso de Dios directamente conmigo al respecto a algo, pues no tengo nada que vivir en fe. Pero la realidad es que la promesa de Dios es enorme. La promesa de promesas es hacerme su hijo, hacerme en la semejanza de Jesús. Y esa es la promesa que incluye todo lo demás. Y qué hermoso es poder vivir esa expectativa. Pero vivirla
de manera constante, que no haya excepciones en mi vida. En esto sí, pero en esto no. En aquello sí, pero aquí no. Sino permitirle a Dios establecerme y reincido en el aspecto de quedar clarísimos en que si yo o tú vamos a vivir esta vida en fe es producto de permitirle a Dios hacer lo que Él tiene que hacer para hacerme creyente. Ahora, ese término creyente es preciso que Él lo corrija en nuestros corazones, porque muchos hemos aceptado el significado de ser creyentes como ser adeptos a una creencia, a una organización, a una religión, a un credo. Y esa creencia humana es vana. No tiene nada que ver con Dios. Por eso el Espíritu Santo nos dice, por conducto de Santiago, tú dices que crees en Dios, pues haces bien, pero estás en el mismo papel que los demonios y quizá un poquito abajo porque ellos creen y tiemblan. O sea, no, esa creencia vana, vacía de resultados, tenemos que abandonarla. Para vivir fe, y estamos claros en cómo nos es dada la fe, es un don de Dios, no es producto nuestro. La fe viene por oír a Dios hablarme. No es que yo lea la Biblia ávidamente y me aprenda lo que dice y se lo esté reclamando, es que yo escuche a Dios hablarme su palabra. Porque ahí es cuando cobra vida en mi espíritu y es cuando Él me da entendimiento divino para que yo comprenda lo que me está hablando. Pero no nada más me da una comprensión que me deja a mí pasmado y digo, ay, caray, eso está lejísimos de mí, sino que produce esta condición en mi espíritu que me da el poder, la capacidad de creer a Dios, escuchen bien, creer a Dios fiel y poderoso para hacer que yo viva esto que me está mostrando. Allí se crea la expectativa, que es la vida en fe. ¿Sí? Y todos hemos vivido esa expectativa, aunque erróneamente, pero por ejemplo, cuando de niños se nos prometía algo, ¿qué hacías? ¿Qué ocurría en tu interior? Vamos a ir al circo, si te gustaba el circo, ¿no? Vamos a ir aquí, o vamos a hacer esto, vamos a... Lo creías y te llenabas de una expectativa de cumplimiento, ¿cierto o no? ¿Nadie? ¿Nadie ha vivido eso? Hola. Entonces, lo que nuestro Padre quiere producir en nosotros es esa expectativa vivificante de que Él lo cumpla en ti. Pero aquí cada uno de nosotros tenemos que permitirle a Él limpiarnos de todo lo que hemos aceptado como suyo que no es. Muchísimos andamos supercargados con el yugo de algo que hemos entendido como obediencia. ¿Sí? Es que aquí dice que yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacerlo y Dios demanda que yo lo haga y yo le estoy fallando y le vengo y le pido perdón y le vuelvo a fallar porque Él quiere que yo lo haga, pero no puedo. Es absurdo, hermanos. No hay nada que Dios te pida que tú hagas. Lo que Él dice cuando, por ejemplo,
cuando Dios nos dice a cada uno, Jesús dice, ámense unos a otros como yo les he amado. Este es el nuevo mandamiento que les doy. Bueno, el entendimiento humano se mete en un grave lío porque antes de Jesús se trataba de amar al prójimo como a ti mismo y Jesús viene y abroga ese mandamiento para darnos uno nuevo, uno mucho mejor. No, no ames a tu prójimo como te amas a ti. Ama como yo te amo. Pues si lo llevas por el lado de la obediencia, comprendida como la obediencia de una orden que yo tengo que cumplir, a ver cómo le hago. Has fracasado al 100% porque tus mejores esfuerzos por amar imitando a Jesús ni siquiera van a empezar a parecerse. Pero en el nuevo pacto se nos invita no a la obediencia a la ley, sino a la obediencia a la fe. ¿Sí? Y hay un contraste completo entre las dos obediencias. La obediencia a la ley, Dios fue clarísimo. Él dijo, aquí está lo que quiero que hagas, que te esfuerces por hacerlo, y el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ese es el viejo pacto. El nuevo pacto trae la obediencia a la fe. Mira la diferencia. Jesús da un mandamiento, pero ese mandamiento no exige que yo vea cómo le haga, sino promete que Dios me va a hacer capaz de vivir esto que Él está diciendo. Y lo que requiere es que yo esté de acuerdo en permitirle hacer realidad en mi vida esto que Él establece. Entonces, cuando Él me dice, Cristóbal, ama a tus hermanos como yo te amo a ti. Y yo le digo, gracias, qué maravilloso que tú te comprometas a hacer que yo pueda vivir esto. Estoy de acuerdo. Entro en esa expectativa de que Él lo cumpla en mi vida, no que yo lo logre. ¿Sí? Entonces, fe es esa vivencia que Él produce con su palabra en mi espíritu. Y esa vivencia me permite entonces enfocarme en lo que Él va a estar haciendo en mi corazón para que se produzca la realidad que Él declaró. Y cuando veo el resultado de su obra y empiezo a vivir ese amor que Él está produciendo en mí, la promesa se está cumpliendo. Así que un fundamento permite el segundo. Si me niego a mis obras, entonces la vivencia en fe es vivir las obras de Dios. ¿Sí? Vivir las obras de Dios. Pero ¿a dónde conduce la obra de Dios? Pues Jesús declaró, y hemos ya hablado de esto, y hoy Dios nos está permitiendo como que hablar resumidamente de las tres cosas que hemos estado viendo. Todo eso está en Hebreos capítulo 6 para quienes no hayan escuchado antes o se hayan olvidado de qué parte de la Escritura está el Espíritu Santo hablándonos. Los rudimentos de la doctrina o de la verdad de Cristo es que yo viva
en arrepentimiento de obras muertas, que viva fe en Dios, que Dios va a cumplir su promesa en mí. Y tercero, es que yo viva unido a Dios, y ese es el bautismo. La obra de Dios conduce a que seamos uno con Él. El fin de la obra de Dios es que seamos perfectos en unidad con Él. Juan capítulo 17 es fundamentalmente importante porque Jesús establece algo eterno. Jesús declara en esta plática con el Padre lo que será el producto de su muerte y resurrección. ¿Sí? Y cuando le escuchamos y permitimos que el Espíritu Santo nos aclare la verdad respecto al propósito por el que Jesús dio su vida, vamos a ser traídos a entender que se trata de el que resultemos totalmente transformados y viviendo la comunión, participando en la misma comunión que disfruta Jesús con el Padre. Y por eso Jesús lo pone en estas palabras: Padre, que así como tú y yo somos uno. Y para el Padre y el Hijo, eso es algo que tiene un significado eterno. Y hay muchas cosas que Dios va a estarnos dando a entender respecto a esa declaración, que así como tú y yo somos uno, somos eternamente uno. Que ahora ellos, tú y yo, y todos los que le creemos, sean uno en nosotros. Tú en mí, Padre, y yo en ellos. Si tristemente mucho de la iglesia se ha ido con la idea errónea de que Jesús oraba por la unidad de la iglesia como una organización y como integrantes unidos unos a otros. Y algunos han llegado a concluir que esta es la oración no contestada, que Jesús lo pidió pero que no se ha cumplido, porque vemos la desunidad, no la unidad. Pero Jesús no estaba hablando de la organización que hoy se llama iglesia. Estaba hablando de las vidas de cada persona que viene a Él y lo que ocurre en el espíritu de cada uno de nosotros. Y el contexto del capítulo 14 de Juan lo indica clarísimamente, porque ahí es donde Jesús introdujo esto. El capítulo 17 concluye, pero el capítulo 14 inicia esta conversación donde Jesús nos dice: el Padre y yo somos uno. Esa es la primera vez que lo dijo. Y nadie entendía, porque ya sabemos que las cosas divinas no se entienden si no te son reveladas. Pero esta terminología, esta idea de ser uno, es ajena completamente a la existencia humana. Entonces Jesús habla en Juan 14 y introduce esta verdad y luego nos dice en el mismo capítulo: me voy a ir porque es necesario que
no solamente esté yo con ustedes, sino que ahora Dios pueda estar ¿dónde? En ustedes. Y en aquel día, cuando el Espíritu de Dios entre a su espíritu, ustedes conocerán que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. ¿Ven la importancia de esto? Porque mientras yo viva considerándome solo, con Dios afuera, Él con su existencia divina y yo con mi existencia terrenal, Él con todas las ventajas, porque pues Él es Dios, su naturaleza, todo lo que Él tiene, su poder, su santidad, su soberanía, su amor, todo eso es ser perfecto. Y yo con todas las desventajas. Entonces, ¿cuándo podemos ser compatibles? ¿Se dan cuenta? Nunca. Y por eso Jesús dijo, esto es, yo no vine para nada más que ustedes me vean y me admiren y digan, wow, míralo, qué bárbaro, qué maravilloso. Quiero estar contigo, por favor, puedo quedarme aquí, es lo que Pedro quería, ¿no? Vamos a hacer unos tejabanes aquí, uno para ti, uno para Elías, otro para Moisés. Quédense aquí, nosotros aquí queremos seguirlos mirando. Porque está fantástico esto. Entonces, no. Yo no vine a eso. Yo no vine a deslumbrarlos. Yo vine para que ustedes sean como yo soy. Para que ustedes vivan lo que yo vivo. Y para eso es preciso que dejen de estar solos, vacíos, sujetos a una naturaleza corrupta que no eligieron, pero que heredaron. Y ahora, al cumplirse lo que Él vino a hacer, que era redimirnos con su muerte, con su sangre del yugo de la esclavitud a la condición humana, poder ser engendrados de nuevo, renacidos como hijos de Dios, legítimos por nacimiento y llenos de la presencia de Dios. ¿Sí? Ya no más solos, ya no más vacíos, ya no más desiguales, ya no más, sino ahora unidos a Dios. Eso es lo que el bautismo es. ¿Sí? El bautismo en Cristo, ser unido a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo, ser unido al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, bautícenlos en el nombre, ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta unión espiritual va a ahora a ser la fuente desde la cual vamos a ser y vamos a vivir. La obra de Dios conduce a esta unidad. La obra de Dios en ti y en mí nos va a traer a ser uno con Él. Va a desaparecer toda división, toda diferencia entre lo que Él es y lo que tú eres. Y por esa razón es que no importa en dónde te encuentres en este momento, cuál sea tu punto de partida, tu atención, tu enfoque, tu corazón, donde tú mandas, porque no nos equivoquemos, ¿sí? El diablo está sembrando por todos lados un gran engaño, ¿no? En el corazón no se manda.
No, espérame. En tu corazón mandas tú. Ahora, tú decides si te sometes a la esclavitud que es la existencia humana, o tú decides si recibes a Dios en ti, no contigo, en ti, para que de la misma manera tú estés en Él y Él trabaje su trabajo, su obra para producir en ti a esta nueva persona que vive lo que Él es. Y mis hermanos y hermanas, aquí se va a acabar la confusión, ¿sí? En esta verdad vamos a ser libres de todo engaño, porque es muy sencillo. Tener claridad sobre qué está ocurriendo en mi corazón. ¿Es Dios viviendo lo que Él es en mí o no? Y eso nunca trae confusión. Al contrario, creo que es una de las cosas que nos quedan más claras a todos. A ver, ¿eso era Dios? No. ¿Esto era? No. Bueno, entonces, entender, y hoy Dios nos está invitando a ver este panorama, a ver con claridad a qué se dedica Él y a qué está comprometido Él con nosotros. ¿Sí? Él no se comprometió a otra cosa. Se comprometió a hacernos hijos. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 8, Juan capítulo 1, etcétera, etcétera. Por todos lados, Primera de Pedro capítulo 1, Dios declara que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esa adopción, como ya hemos hablado muchas veces, pero cabe recordarnos hoy que esa adopción no trabaja como la adopción humana, que te añade a una familia a la cual no perteneces y te da un certificado que dice que ahora ya eres Pérez cuando antes eras García. ¿Sí? Dios no parcha las cosas. Él tiene el poder de recibirnos siendo adámicos, que ese es el apellido de toda la raza, ¿sí? Tomar a ese hijo de Adán, unirlo a Jesús en su muerte, bautismo, para que sea juzgado y destruido. Y luego en Jesús crear a un hijo legítimo que nace de Dios. Entonces, al nacer de nuevo, eres hermano o hermana legítimos de Jesús, natural, no advenedizo. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Esa nueva criatura entonces está hecha para vivir lo mismo que Jesús como hijo vive con el Padre, que es ser uno. Y eso es a donde conduce la obra de Dios. Entonces, hoy vamos a llevarnos esta invitación de parte de nuestro Padre. Te he llamado para hacerte mi hijo en la semejanza de Jesús.
Permíteme establecer en tu vida el arrepentimiento de obras muertas. Permíteme establecerte en que vivas fe en Dios, que yo sea el que hace las cosas en tu vida. Y permíteme establecerte en el bautismo que te hace uno conmigo. ¿Sí? El producto de estos fundamentos, entonces, va a permitirnos a cada uno ver de qué es capaz Dios. Si cuando tú ves un gran edificio y preguntas, ¿quién fue el arquitecto, ¿no? Que se imaginó todo esto y pudo, y quiénes los ingenieros que tomaron la idea del arquitecto y dijeron, sí, aquí se puede hacer así, 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 y ahí está el resultado de algo majestuoso, un palacio, una catedral, un gran edificio. Pues en la Escritura el Espíritu Santo nos dice que Dios es el arquitecto y el ingeniero y el constructor de estas vidas que Él anhela como hijos. Sí, quitémonos, mis amados hermanos, la idea de que Dios es un Padre que está contento con tener un montón de hijos harapientos y cobardes y corruptos, pero pues bueno, son mis hijitos, ¿qué quieres? Por ahí cuentan la historia del gavilán, ¿no? Que perdió a sus hijos y que andaba buscando por todos lados. Oigan, ¿no han visto unos pollitos dorados así con plumas de oro? Y que nadie le decía nada. Y ya finalmente le digo, pues no, los que vi son unos prietos allí, feos, todos, esos son mis pollitos. Y creemos que Dios así nos ve, ¿no? Como, pues es que yo los veo con ojos de amor y por eso no les veo nada. No, permíteme, no. Dios ve al harapiento, al inmundo que recibe, al vil, al menospreciado. Pero Él se compromete a destruir a esa persona y a crear una nueva en su semejanza. Y algunos tenemos que ser llevados a vernos en esa vileza para poder aceptar la gracia de su amor. Porque mientras te creas bueno, no tienes por qué aceptar la muerte de tu viejo hombre. Pero esto es obra de Dios. Y por eso hoy, mis hermanos, Dios quiere recordarnos lo que nos ha estado hablando, invitarnos a entrar a vivirlo. Porque la obediencia a la fe es vivir ese constante, Padre, tú lo prometiste y por lo tanto se cumple en mi vida y yo me ubico en tu promesa y es vivir la promesa de Dios. Eso es la obediencia a la fe, vivir su promesa. ¿Cómo se vive una promesa? Un mandamiento se vive tratando de cumplirlo. Una promesa se vive expectante de que el que prometió la cumpla. ¿Ves la diferencia? Ahora permítele al Espíritu Santo mostrarte dónde estás, dónde has estado, y da los pasos de fe necesarios para ubicarte en esto que Él nos habla. Mis hermanos, tenemos un Padre perfecto, más que suficiente para hacer lo que ha prometido. Por eso en Efesios 3 termina el capítulo diciendo, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria, en Cristo Jesús, por siempre. De ese tamaño es la gracia de nuestro Padre.
Y si no estamos viendo el producto de su obra en nosotros, es sencillamente porque no estamos permitiendo que Él haga lo que Él tiene que hacer. Cada vez que yo pienso, sí, es que a mí me cuesta trabajo, es que yo no puedo, es que se me hace difícil, es que yo así soy. No estoy hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Estoy hablando de mí. No estoy viviendo fe, no estoy siendo obediente a la promesa. Ando por otro lado. Y les digo esto por el Espíritu Santo. El enemigo está ocupado en distraerles. Sí, Jesús en Mateo 13 dijo que el enemigo busca robar la palabra para que no haya ni siquiera evidencia de que haya germinado en nuestros corazones. Y lo hace con argumentos y con distracciones y con cosas. ¿Te vas a seguir dejar robando? Porque eso lo decidimos cada uno. Luego están las piedras, los argumentos internos, lo que creemos, ese sistema de creencias que traemos puesto, que no ha sido escrito por Dios en nosotros, pero ahí anda. Es un sistema de arrogancia porque se atreve a alegar con Dios. Segunda de Corintios 10, el Espíritu Santo ahí dice que son argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, adentro de nosotros. Pero nos dice que Dios tiene armas poderosas para derribar esas fortalezas. Entonces, cuando surgen en ti estos argumentos, tú tienes la autoridad de elegir si les das cabida o sometes cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es una decisión. Dios no te pide que tú cambies tu manera de pensar y cambies tu manera de hablar y cambies tu actitud y cambies tu conducta y cambies tu carácter. Entonces, realmente Él nos estaría pidiendo lo imposible. Pero lo que nos pide es muy sencillo. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo es eso? Pues es que Dios dice, déjame cumplir mi compromiso. Déjame a mí cambiar tu manera de pensar. Déjame a mí cambiar tu manera de ser. Déjame a mí reescribir lo que conoces y entiendes y piensas. ¿Sí? ¿Qué requiere? Humildad. Si no humillo mi corazón, no va a haber fe. Si no hay fe, no va a haber fruto. Y esta es una vivencia constante, ¿sí? A la hora de interactuar con mi familia, en mi vida laboral, con las demás personas en la sociedad, de interactuar conmigo mismo, lo hago porque estoy viviendo fe, que Dios produzca en mí la vivencia que Él quiere darme en cada situación, o lo hago fuera de fe, produciendo yo de lo que yo soy capaz. Y en mi vida personal, mis hermanos, el contraste es terrible. Cuando no es Dios produciendo el vivir, no está buena la cosa. Entonces, vamos a ir aprendiendo de Jesús la disciplina de la humildad, de la mansedumbre, para vivir de Dios.
Un padre presente, constantemente comprometido a darte con qué vivir las cosas. No puedes mezclar las dos existencias. La existencia humana es una existencia en maldición. La divina es en bendición. Bueno, eso es lo que me es dado para entregarles este día. Ahora, por favor, ustedes entreguen lo que les es dado para entregarles este día. ¿Quién quiere iniciar? ¿Puebla? Ya. Vente para acá. Adelante. Cris, Hola, Silvia. hola Cris. Cris, quiero compartir algo rápidamente de la transformación que Dios está haciendo en mí. Pero estoy permitiendo que trabaje en mí y yo es algo muy corto. Ahorita tú estás mencionando que uno debe de entregarle o de cambiar manera de hablar, actitud, conducta y el carácter. 4 cosas, 4 puntos muy importantes que nos estorban o le estorban a Dios para permitir que trabaje en uno. Entonces estoy escribiendo lo que Dios me está hablando a través de ti y a mi mente viene, chale, tengo que ser otra, ¿no? Pues si cambio todo esto, tengo que ser otra. Y el Espíritu me habla a mi corazón y me recuerda que ya soy otra. Que soy una nueva criatura y pues que ya soy otra. Entonces, pues Dios está trabajando en mí para cambiar esas 4 cosas que a Dios le estorban para poder transformar. Nada más. Wow. Miren, esto nos trae a algo muy importante que nos conviene recibir, y es que hay una escritura, es el Salmo número 2, donde Dios dice lo siguiente, dice, yo he declarado el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es algo maravilloso, ¿no? Cuando Dios te lo habla, ahora hay mucho que Él tiene que hacer para producir en cada uno de nosotros el fluir de su vida, el que seamos uno con Él. Pero Él primero te declara hijo o hija, para que tú te ubiques allí. Ya lo eres. Ahora, desde esa posición vives la transformación, la santificación, todo lo que Él va a hacer en tu vida. No es, sigo aquí hasta que logre yo llegar acá. Así no trabaja Dios. Primero, párate aquí y déjame cumplirlo en tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Ya eres. Cuando eso lo recibes, te vas a dar cuenta de lo que ocurre. Porque vienen las mismas provocaciones que a la vieja persona la hacían reventar. Ahora vienen las mismas provocaciones, pero el Espíritu te va a recordar, como lo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de quién eres. Te va a decir, eres hija. ¡Pum! Ahí está el freno a prestarte a ser la vieja criatura y a descubrir cómo vives esto que ya eres. ¿Sí? Qué maravilloso que nos compartas ese testimonio, Silvia. ¿Quién sigue? ¿Rosa?
Sí, hola, buenas tardes. Hola, adelante. Bendiciones. Bueno, ahí yo estaba recibiendo que esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que quiere decir que nosotros todo lo podemos porque ya el Espíritu está en nosotros. Podemos hacerlo, podemos hacer todas las cosas que el Señor pide en su palabra porque su Espíritu está en nosotros. No es como una orden para hacer algo que no podemos. Es que Él sabe que lo podemos hacer por su Espíritu que está en nosotros. Y así mismo operó Jesucristo diciendo, yo no hago las cosas. El Espíritu que está en mí, Él hace las cosas. Amén. Creo que nos equivocamos ahí. Hay otra Rosa María. No, yo sé, hay dos Rosas, pero Ajá. muchas gracias, Rosa, por tu participación. Qué hermoso el empezar a entender que es Él en mí produciendo, yo disfrutando lo que Él está haciendo. ¿Sí? Muchas gracias. Rosa María, no sé si tú ibas a compartirnos algo. No quiere. Ya No quiere. Ya te escucho. ¿Ya me escuchas? Ya, adelante. Bueno, yo lo único que estaba comentando ahorita con mi esposo, donde dices el Salmo 2, en el versículo 7, donde dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado, eres mi hijo. Esto está marcado en mi Biblia desde hace años. Y yo digo, ¿cómo es posible que desde hace años tuviéramos la verdad de nosotros y aún así no lo acabábamos de comprender, de entender o de tomarlo como esa palabra viva y promesa que yo de partes? Yo he estado masticando y masticando y masticando para meterlo en mi corazón, pues, para creerlo, confirmarlo, hacerlo, esa vivencia que necesitamos tener con el Padre. Y me duele pensar que durante tantos años, pues ahí estuvimos, pero sin verlo, sin creerle y sin vivirlo. Ahora, pues estamos ya tratando de seguir con esa fe que dices, estableciendo su vida en la de nosotros y nosotros en la de Él. Te doy gracias porque nos has abierto los ojos espirituales, bueno, el Señor a través de ti, por supuesto, pero pues a ti te vemos y a ti te tenemos que reconocer que gracias a tu esfuerzo de tenernos esa paciencia, de repetirnos y de decirnos todos los domingos parte de lo que el Señor quiere de nosotros. Y yo sí sigo sintiéndome la beneficiaria de sus promesas a partir de que tú nos los compartiste. Yo también lo sigo compartiendo de que no debemos de desperdiciar esas promesas. Ahora nos tiene y es el que las va a cumplir. Y ya me siento tranquila, ya no me afano por nada. Es más, a veces recibo, pues yo creo su guianza y digo, ay, qué fácil salió esto. Pero no, es que ya viene de Él directamente y la vives ya vives un poco más tranquilo. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Qué hermoso testimonio. Y nunca se queden atorados en lo que no pasó. Sí, porque recuerden que para nuestro Padre, ese tiempo Él lo redime. Esa es parte de su promesa. Él va a redimir el tiempo perdido, el tiempo que te robó el enemigo. No le permitas distraerte con qué hubiera sido si yo, en mi caso, ¿no? A los 4 años de edad recibí a Jesús en mi corazón, fue algo muy real, pero pasaron décadas antes que empezara a entender, porque pues me metí a las obras muertas, a las obras religiosas, a todo lo que estaba allí, pero nada produjo la vida de Dios en mí.
Y tengo una hermosa paz de que mi Padre redime ese tiempo y Él, su promesa es: todas las cosas ayudan para bien a los que me aman. Entonces, aún eso Él lo va a transformar porque es una promesa. Y en cuanto a nuestro pasado, es hermoso cómo Él se ha comprometido a que eso no sea un lastre que nos jala y que nos hunde, sino a que Él lo va a transformar en bendición. Entonces, vivan esa promesa de Dios y veamos a Él hacer maravillas, ¿no? Muchas gracias. Marcos, si no me equivoqué, vi que levantaste tu mano. No, ok. Sí me equivoqué. Entonces, regresamos a Puebla. Adelante. Hola, buenos días a todos. Hola, Pati. Les comenté que van a operar a Benjamín y ya le dieron fecha, es el 13 de septiembre. Primero Dios, me voy dentro de 8 días a ayudar a Mari Carmen para que empiece a preparar todas las cosas, pues para que pues salgan o que más bien que me conozca la nenita, porque me conoce por el teléfono que nos comunicamos Mari Carmen y yo por WhatsApp. Les voy a comentar lo que me pasó esta semana. Fui a una reunión de unas amigas y una de ellas está muy involucrada en la palabra de Dios, ¿no? Va a conferencias y en un grupo y fue en la tardecita. Y les estaba comentando que ya me iba y me dijeron que sí. Y esta chica me dijo que si no era mejor, pues que se quedara Benjamín en la plancha. Y las otras dos amigas se voltearon así como, ¿qué respuesta va a dar? Y Dios me dio paz, me dio tranquilidad, porque yo estoy confiando en Él. Y le dije, ¿sabes qué? El niño que nosotros tenemos nos ha dado amor y nos ha enseñado mucho. O sea, Él es un mini maestrito. Él nos viene a enseñar ese amor, esa paz, esa tranquilidad, porque cuando llega el papá es feliz, cuando se va a la escuelita, porque ella se va a la escuelita, es feliz, cuando le cantan es feliz. Luego, yo no sé qué tenga preparado mi padre para el bebé, pero él acá es feliz, porque es un niño amado. Y ahorita con la plática que acabas de dar, pues sí, efectivamente, estamos metidas, estamos involucradas en las cosas del Señor, pero ya ves la diferencia en cuando tú dejas las cosas que se tienen que hacer y que las va a hacer nuestro Padre, a que tú te involucres y te enojes, porque yo ahí, bueno, me lo hubiera ido a la yugular, por supuesto. Pero no, mi Padre me dio mucha paz, confío en Él, y pues se hará lo que Él ya tenga predestinado para esta criaturita. Y voy con alegría, con fe en que no sé qué va a pasar mañana, mucho menos dentro de 15 días. Así es que lo estoy viviendo con Él y Él me ha dado esa paz y pues les doy muchas gracias. Y si ustedes me ayudan a dar gracias dentro de 15 días, cuando Él lo metan a quirófano, se los voy a agradecer muchísimo. Por supuesto, Pati, que vamos a unirnos en intercesión, la intercesión correcta, no la intercesión que busca que Dios haga lo que nosotros queremos, sino la intercesión que está de acuerdo con su voluntad. Y qué hermoso testimonio de lo que Dios ha hecho en tu corazón, enseñándote a respetarle ante las conversaciones de otras personas, ¿no? Entonces, las palabras de la persona no provocaron una reacción humana, sino te llevaron a recibir de él una respuesta divina. Y qué testimonio enorme de su obra en tu vida, ¿no? Que eso se ha establecido
les comento algo más. Es 1 de Pedro 5:10. Allí está algo importantísimo para los que estamos empezando a vivir esto. Tener claridad en cómo trabaja nuestro Padre. Porque Él dice que Él que nos llamó, Él mismo va a afirmarnos, fortalecernos, perfeccionarnos y establecernos. Y entonces puedes ver que la obra de Dios es progresiva, porque Él te introduce a algo. Si tú lo recibes, empiezas a probar, a comprobar en tu propia vida que esto, Él lo puede hacer realidad en ti, pero eso no quiere decir que ya está establecido. Sí, y ahí nos hemos confundido a veces porque decimos, iba yo también, y luego de repente no sé qué pasó, y ¡pum!, me estrellé, ¿no? Todo ese lenguaje viene de algo que tú estás logrando, algo que tú estás haciendo, en lugar de el entendimiento de, a ver, si viví algo divino, ¿quién lo produjo en mí? Y si después de vivir algo divino, se manifiesta algo que no es divino, ¿quién lo va a limpiar de mí? ¿Sí? Vivir la promesa es vivir la obra de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esto que está pasando en mi corazón? Ahora, nadie use eso como pretexto para hacer lo malo. Sí, porque el hecho de que surja en mí un mal deseo no quiere decir que lo voy a obedecer. Eso es pecar conscientemente. Si surge un mal deseo, un mal sentimiento o lo que sea, ¿qué debo de hacer? Someterlo a la obediencia a la fe. Padre, esto no es tuyo. Y no lo quiero en mí porque tu promesa es santificarme por completo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces no es, pues porque me dio el mal sentimiento, le di cuerda y salí con una barbaridad. No, Señor. Estoy en fe, las cosas que no están limpiadas tienen que salir a la superficie como la escoria sale a la superficie cuando purificas el oro. Pero no es para que yo me identifique con ser escoria, ni para que yo siga viviendo, practicando. Por eso dice que el que conoce a Dios, el que nace de Dios, no practica el pecado. Lo que tenga que ser limpiado, Dios lo va a sacar a la superficie, lo que sea, duda, incredulidad, coraje, blasfemia, lo que sea, maledicencia, mentira. No para que yo lo practique, sino para que yo lo someta a limpieza, a la promesa. Y es importantísimo tener claridad de que Dios va a estarme perfeccionando, afirmando y finalmente estableciéndome en que esto ya sea eterno, ¿sí? Lo divino ya funcione como funciona en Jesús dentro de mi corazón. No olviden, hermanos, el Espíritu Santo nos recuerde el día 13 de septiembre. Esta familia va a estar viviendo una experiencia con Dios y podemos ser parte de ella intercediendo. ¿Quién sigue? Benjamín. Adelante. Hola, aprovecho para saludarles. La verdad es que tenía un ratito que no me reunía con ustedes. Estoy contento de estar aquí. No quería yo participar porque pues me siento todavía, me estoy poniendo cómodo con el grupo, ¿no? Pero ayer, pues nuestro padre me daba una historia que no sé cómo llegó y no comprendí. Hasta ahora voy entendiendo que pues, es la historia de mi vida y tal vez de la vida de todos los hijos de Dios, ¿no? Y la quería compartir con ustedes. Perdón, porque tiene rato que no me ven, ¿no? Y estoy aquí alzando la mano, pero no podía no hacerlo, es muy raro para mí.
bueno, esa es la historia que no, repito, no fue una visión, no sé realmente, es más, no sé por qué tengo que compartirla. Pues era yo en mi vida, ¿no? Iba caminando en mi vida ciego, ajeno a la palabra, ajeno a todo, completamente ignorante de todo. Y escuché alguna vez que Jesús me dijo, con amor eterno te he amado y por ti di mi vida. Y pues para mí esto estando en el mundo fue muy raro, ¿no? Que es como recuerdo, fue algo que no entendí. Yo dije, bueno, ¿por qué alguien va a hacer algo así por mí? Yo estoy ocupado en mis asuntos y así. Y con el tiempo este comentario pues no se iba, ¿no? Estaba en mi espíritu, que es lo que entiendo ahora. Y me empecé a sentir deudor de este comentario. Yo decía, caramba, pues ¿qué hago? Pues ¿cómo pago esta deuda? Entonces fui con Jesús y le dije, pues Jesús, no tengo nada, pero te doy mi vida. Y él sonrió, ¿no? Y tomó mi vida, que se veía carcomida, fea, sucia, espantosa, algo terrible, mortal. Y volteó a ver a su padre, que estaba ahí también. En ese momento su padre, ¿no? Y los dos sonrieron y su padre tomó mi vida. Y le dijo, sonriendo, y los dos sonreían como algo que ya ellos sabían, ¿no? Y dijo, esta deuda ya ha sido pagada. Y lanzó mi vida hacia un lugar que era como el olvido, ¿no? Donde nadie más iba a hablar de ella, nadie más iba a acordar de lo sucio, de todo eso, y sacó una vida nueva, que era pues eterna, ¿no? Y con eso sacó bendiciones, y sacó gracia, y sacó una cantidad de cosas que no pude contar, ¿no? Y y se las entregó todas a Jesús, y le dijo, a quien des esto, también yo lo voy a adoptar. Y Jesús me las entregó. Y pues en ese momento yo empecé a bailar y a cantar y una alegría impresionante y todo. Y Jesús me veía aprendiendo a recibir todas estas cosas, ¿no? Pero con el tiempo me entró una confusión porque aquella transacción la empecé a tratar de manera lógica, ¿no? Decía, pues lo que di yo fue nada y mira todo lo que he recibido, ¿no? Y perdón. Y Jesús se dio cuenta pues que yo caí en mi rostro, ¿no? Y me puse a llorar y me entró una tristeza muy grande y culpa y todo esto. Y pues lo hermoso de la historia fue que él pues levantó mi mirada, ¿no? Me secó las lágrimas y me dijo, no es grandioso, y hizo mucho énfasis en nuestro Padre, porque él se había referido a su Padre antes y ahora era nuestro Padre, ¿no? Y con una sonrisa y desde entonces pues vivo su vida, ¿no? Y era lo que les quería compartir, no tenía yo planeado esto, perdón, pero se los comparto con mucho amor. Wow, qué maravilloso, Benjamín. Qué sencillo y maravilloso lo que Dios te ha dado. Gloria a él. Esta es una realidad, mis hermanos. Esa vida vieja tiene un fin. Y nos conviene identificarnos como la nueva creación. Entendernos en el bautismo con Jesús. Una de las obras de amor más grandes que Dios hace es tomar esa vida corrupta y destruirla, desaparecerla. En la muerte de Jesús, para resucitarnos hijos. Y voy a usar esta palabra porque Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El que se atreve a vivir esa transición, ¿sí? A recibir esa nueva criatura y a vivirla y a rehusarse a regresar al yugo de esclavitud, a identificarte con quien fuiste, crece en la semejanza de Cristo. Qué hermoso, gracias hermano. Por eso tenías que compartirla, porque no tienes idea de la bendición que ese testimonio ilustrado va a ser a tantas vidas. ¿Alguien más?
Bueno, Padre, eres perfecto en todas tus obras. Por eso, al final del tiempo, toda tu familia reunida cantaremos la canción de Apocalipsis, grandes y maravillosas. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, por lo cual todas las naciones te adorarán y te alabarán, y contarán tus juicios y tus maravillas. Nosotros somos esas maravillas que estás construyendo. Hijos hechos por ti, que no van a tener ninguna semejanza con el mundo, porque aunque estamos en el mundo, ya no somos de este mundo. Padre Santo, tú eres poderoso para enseñarnos a vivir en arrepentimiento de obras muertas, para enseñarnos a vivir fe, creyéndote, fiel y poderoso para cumplir tu promesa en nosotros constantemente y para vivir el bautismo que nos hace uno contigo, la comunión que resulta de ser unidos a ti. Padre, gracias por que lo que has iniciado no se va a quedar a medias. Lo perfeccionarás en cada uno de nuestros corazones. Y para esto eres poderoso de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti te damos gloria, Padre, en Cristo Jesús, nuestro amado hermano y Señor. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Bendiciones.